La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy, como siempre, nos encontramos con nuestros jóvenes. Qué lindo que es encontrar a los jóvenes, conversar con ellos. Nosotros estamos también haciendo unas visitas. Vamos de aquí para allá para conocer, porque hay tanta hermosa juventud que muchas veces nosotros no les estamos poniendo al frente. Ellos tienen que también hacer su presentación, porque eso es importante y tiene que ser aliciente. Por eso nos llamamos Jóvenes para los jóvenes, pero no nos olvidemos que la familia, por eso es en familia, papá, mamá, abuelos y la gran familia tan numerosa y grande que nosotros tenemos, que nos deben ayudar siempre, darnos estas oportunidades lindas. Y ojalá también como nación, ¿verdad? Ojalá que existiese todo un ministerio de los jóvenes, es decir, que se preocupen verdaderamente, me digo, no es que no exista, existe, pero que se preocupe verdaderamente, dije, verdaderamente, ¿verdad? Acompañar a nuestros jóvenes en sus propuestas. No es solamente hacer cositas, sino que verdaderamente educarlos y ayudarlos para que tomen protagonismo. Llamo lleva peña de comunidad, peña de neta. Muy bien, queridos amigos, hoy estamos hacia el lugar que se llama Costa Sosa de Luque. Y desde aquí vamos a escuchar a estos jóvenes. Ellos mismos se van a presentar. Así que muchísimas gracias hoy a estas dos niñas que están aquí participando de nuestro programa. Ellas mismas nos van a decir su nombre, vamos a conocerles un poco y después también las actividades que están realizando dentro de su comunidad. Vamos a comenzar aquí por la derecha. Bueno, decime, niña, presentate un poco, decí tu nombre, vamos a conocer tu familia y sobre todo tus proyectos también. Bienvenida, Jóvenes para los jóvenes en familia. Mi nombre es Alejandra Benítez, tengo 16 años, entro en el Colegio Isidoro, estoy en el segundo año en el bachillerato de Ciencias Sociales. A ver, ¿cuándo me decís que te vas al Colegio Isidoro? ¿Quién es Isidoro? Isidoro Saracho fue... Isidoro Saracho. Así se llama el colegio. Sí. ¿Y quién fue, me dijiste? ¿Conoces? Fue un soldado de la guerra del Chaco. ¿Y qué era? ¿Luqueño o algo por el estilo? ¿O por qué será que lleva ese nombre? De por acá era. De por aquí. Sí, era un soldado de la guerra del Chaco. Del Chaco. Del Chaco. Isidoro Saracho. Saracho, sí, porque cuando me dijiste Isidoro, yo me vino Paturucito, Isidoro Cañones. ¿Vos conocés eso? No, yo no conocía ya esa revistita antes que nosotros leíamos. Era bueno, Isidoro Saracho, entonces, dentro de nuestra historia nacional. Qué lindo que es eso, entonces, y también conocer y valorar lo que fueron nuestros héroes y que nos dieron nuestra patria, el suelo patrio. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? De parte de mi mamá yo tengo un hermano mayor. Tenés un hermano mayor. Sí. Ya. Y de parte de mi papá tengo 5 hermanos. 5 hermanos. O sea, 4 hermanas y un hermano. O sea que en total son 6 hermanos. 6 hermanos. 6 hermanos. Y tu papá y tu mamá. Sí. ¿Y dónde ustedes están viviendo? ¿Viven aquí dentro de la misma comunidad de Costa Sosa? A unas cuadras bajeando. Aquí cerca nomás de la capilla. ¿Cómo se llama tu capilla? Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. ¿Y tus padres, ellos son también oriundos aquí de este lugar o vinieron de otros lugares? Mi papá vino de Concepción y mi mamá vino de Pilar. Ahí me hablaste de Concepción y ya me quedé todo así. Chemo pirimbá, como se dice. ¿Y vos te fuiste alguna vez a Concepción? Sí. ¿En serio? Sí, porque ahí viven mis abuelos de parte de mi papá. Viven los hermanos de mi tío, que es tío de mi papá también. Claro. Y así. ¿Y cómo es el apellido? Entonces me dijiste, ¿tu apellido? Benítez. Benítez, los Benítez. Bueno, Benítez hay por todas partes, pero Benítez.
¿Y dónde mismo? ¿Vos te acordás algo de Concepción? ¿Te solés ir o ya cuando eras chica no? No, no suelo ir todavía. ¿Te solés ir? A ver, ¿qué conocés de Concepción? Porque yo soy de ahí. Orqueta. Orqueta conozco. Orqueta, sí. El lugar donde viven mis familiares, se Ya. llama Santa Lucía. Ah, Santa Lucía. Está la de capilla Orqueta. Santa Lucía. Sí. Y por ahí, tipo, todo. Toda esa zona. Toda esa zona son Que todo sería la mayoría dentro de la ciudad, ¿verdad? De Orqueta. de Orqueta. Uno de los barrios Santa Lucía. Sí. Ya. Bueno, yo conozco, pero así muy por encima, vamos a decir, Orqueta. Sí. Mi mamá también era de Orqueta, orqueteña, pero ella no de la ciudad misma, sino que alrededor de Orqueta, que se llamaba, en aquel tiempo se llamaba Manzanilla, Manzanilla. No, pero eso queda lejos, no vas a lo conocer hacia Cuero Fresco actualmente. Bueno, muy bien, entonces Concepción Negro, para allá hacemos pirimbamos hoy. Bueno, ¿y vos, niña? Yo me llamo Milagros Arriola, tengo 17 años y estoy en tercer curso. 17 años, Sí. tercer curso de la media, estás Sí. terminando. Este año Bueno, ¿y qué tal? ¿Sos buena alumna, Ina? Así, mira un poco en el aire vos. Y Arriola es tu apellido. Sí. Vos sabés que hubo un país de apellido Arriola. ¿Viste? Ni vos no conocías eso. No. Y puede ser que haya sido tu, ¿cómo que se dice? ¿Cómo se dice? Tío tatarabuelo, algo así, o tío bisabuelo, vaya a saber. Por ahí, digo yo, no sé, Arriola. Hay que ver un poco el árbol genealógico. Bueno, ¿y cuántos hermanos son ustedes? Entre 5 estamos. 5 hermanos. Sí, 4 mujeres y un varón. A la cuenta, ese que ya es demasiado mimado ya tu hermano. Sí. ¿Y qué número de tu hermano? ¿Vos sos qué número en la familia? Yo soy del medio. Del medio. Sí. O sea, hay 2, después vos, Sí. y después quién viene. Después está mi hermano y después la más A tu chica. hermano, después de vos, y después la más chica. Sí. O sea que vos sos la que más te entendés con tu hermanito entonces. ¿O no? Veo te quedaste así, parece que no tanto porque te sacó tu puesto, ¿verdad? También. Vino después de vos. Está bien. Y nosotros también somos 5. Pero nosotros al revés. 4 varones y una mujer. Al revés. Y yo soy el número 4 también. Vos sos la tercera entonces. Sí. Mira un poco, che. Bueno, ¿y qué vos estás pensando ahora que estás por terminar tu tercero de la media? ¿Hacia dónde estás apuntando? ¿Qué querés? Ahora estoy entrenando boxeo. Pero ¿Qué? ¿Estás entrenando entrenando boxeo. boxeo? Sí. ¿Y dónde se entrena eso? Y eso yo entreno ahí en el gym, en el gimnasio donde yo voy. Ah, en un gimnasio. Sí. En un gimnasio. Pero el gimnasio es completo, vamos a decirle. Sí. Se hace pesas, se hace todo. Y entre ellos también tienen la posibilidad de Boxeo. entrenar boxeo. ¿Y qué te atrajo para pegarle al otro? No, se veía, o sea, me atraía mucho porque solía ver cómo practicaban. ¿En serio? Sí. dije, ¿Cómo practicaban? pero- ¿Y qué es lo que más era? ¿Los puños o las patadas? Y lo- Los dos. Parece que vos te quisiste preparar. Mi hermanito me robó mi puesto. Voy a practicar boxeo. algo así. Algo así. No, decimos, estamos chisteando, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ¿te gusta el boxeo? Bueno, Sí. y contame, ¿y hay un profesor así que les enseña, que les prepara físicamente? Sí, el entrenador, o sea, es aparte. Sí. Que es luego el boxeo. Ah, ya. Hay un entrenador aparte. Bueno, vamos a hablar un poco de eso porque me encanta lo que me está diciendo. Yo también por ahí tengo que practicar para defenderme porque si no, ahorita me hace ya, No. ¿cómo se suele decir? Entre cámara y cámara, dice, Sí. ¿verdad? Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos entonces con Alejandra Benítez, sangre concepcionera. Eso es lo que me gusta, bueno, espectacular. Y lo más lindo que conocer también Concepción. Sí, ¿Te gusta Concepción? sí, me encanta. ¿Te encanta? Maravilloso, ¿verdad? Sí, ¿Y la gente qué tal? demasiado amable. Muy Muy amables son, amable, ¿verdad? Los demasiado. concesioneros. Se dice luego Concepción es la sucursal del cielo, así le dicen. Bueno. Sí. ¿Y vos para qué estás? ¿Vos estás teniendo esa sangre concesionera? Obvio que ¿Vos sos amable, sos buena?
Bueno, Alejandra. Y vos sí que todo lo contrario. Vos boxeadora, ¿eh? ¿De dónde vivo sos? Vamos a escuchar un poco eso. Yo soy de Luque. O De sea, Luque. entrando 14 de julio. ¿Dónde naciste? En Luque. En Luque. Sí, en la regional. ¿En la Regional. regional? Sí. O sea, en el hospital regional Sí. de Luque. Pero tu barrio, Y de Luque, eh, hacia ahí luego. O sea, de hacia acá, yo soy de 3 de mayo, entrando 14 de julio. Ah, 3 de mayo. Sí, 3 de mayo. Que es del otro lado, viene aquí, ¿verdad? sí, así De es. esta capilla, sí conozco. Hacia ahí están otras capillas. Creo que está San José, ¿verdad? Capilla San José o no. O está la parroquia misma. Y De antes Yara ya era Curuzú, Curuzú, sí. ¿verdad? 3 de mayo, ese barrio ahí. Bueno, pero me interesó lo que me contaste, porque es un verdadero milagro entonces, ¿verdad? Que estoy encontrando una boxeadora. ¿Y hace cuántos años que estás practicando el boxeo? Meses recién, ¿Meses? sí. Ya. Hace ¿Y 4 qué es lo meses. primero que practican? ¿A pegar o a defenderse? En a defendernos y cómo manejar Así, para que no nos lastimen. para que no le lastime a nadie Sí, y para que ustedes también puedan sí. dar la lección. ¿Vos sabés cuál es la frase del boxeador? Hay una frase interesante del boxeador. Da más alegría dar que recibir. Viste que sabía, vos, ese es un chiste, ¿verdad? Da más alegría porque imagínate si te pega. Sí. No hay gusto y nada. No, alegría. Recibir palizo, ¿verdad? Dar más alegría dar que recibir. ¿Viste cómo la gente son ingeniosa? Sí. ¿Y cómo te surgió, decime vos, Milagro, cómo surgió ese deseo para que vos comiences y tus padres así que te dijeron también, bueno, dale, fuerza, Milagro, practicar si es algo que te gusta y que te va a ayudar a realizarte? Mi mamá no está tan de acuerdo. Ah, tu mamá no está tan de acuerdo. No, pero Ya. yo le dije que, o sea, yo le dije que a mí me gustaba. Ya, entonces te quería. permitió, Y me dijo que sí, ya. que vea. ¿Y vos qué dijiste? Quiero aprender eso porque yo me voy a la capilla, dijiste, y tengo que, o no. Tengo que saber defenderme. Vos lo que querés es defenderte, no da los milagros, ¿verdad? Qué bien. Pero en el colegio, ¿qué tal? ¿Sos una buena niña, una buena estudiante? Sí, Ya estás terminando, me ya dijiste. estoy terminando. Bueno, y terminando, ¿qué pensás hacer? Yo quiero estudiar para policía. ¿Policía? Sí. Ah, ahí ya concuerdo un poquitito más. Así es que si hay por ahí algún policía que en alguna manifestación me garrotea, te voy a mirar bien, mira, no sos vos, no me voy a darlo a acercar. Qué bien, bueno, Milagro. Y vos, a ver un poquitito, ¿y vos qué estás pensando? ¿Qué curso me dijiste? Segundo de la media. Segundo ya de la media. Sí. ¿Y estás ya pensando o todavía estás todavía madurando? No, ya, yo tengo ya pensado más o menos que voy a estudiar. ¿Y qué pensás? A ver. Ingeniería agrónoma. Ah, ¿te gusta la ingeniería agrónoma? Sí. Che, ¿y por qué? ¿De dónde te surgió ese deseo de la agronomía? Porque mis abuelos, de parte de mi mamá, los que Sí. están en Pilar, trabajan en una granja donde juntan cultivos y todo eso. Y Sí. después lo que se junta se va a el de hambre cero, el de Ah, la sí, sí, escuela, sí, sí. para eso se va. Ah, ya. O sea que están vendiendo ahí Sí. sus productos desde Pilar. Desde Pilar. O sea que vos conocés los dos extremos del Paraguay, el norte y el sur. Sí. Bueno, y no sos basquetbolista vos, no te gustó nunca el basquetbol. Mi abuela me dijo que una vez me dijo que tenía que probar porque yo era medio alta antes. Claro, no es lo solamente porque sos alta, porque sos concepcionera y porque sos pilarense. Son los dos grandes del básquetbol, ¿eh? ¿Entendiste? Sí. En Concepción es el número uno. A Concepción nadie le superó todavía como básquetbol. Después fueron surgiendo Pilar, Encarnación, Colonia Unida y otros, ¿verdad? Sí. Pero los que tradicionalmente por el básquetbol. ¿Y sabes cómo comenzó? ¿Cómo? Comenzó con los padres salesianos en Concepción. Claro, porque eso comenzó en el año 1900, imagínate. Entonces, siempre pues se innovaba y los colegios salesianos siempre el deporte, Don Bosco, el deporte. Y uno de los que más se incentivó fue el deporte del básquetbol. Y por eso, incluso las mujeres salieron 5 veces campeonas, nadie les superaba. ¿Y saben entre ellas quién está, por ejemplo? ¿Quién? Está la que fue ministra de Educación, Blanca Oelas. Está la que trabaja también su hermana, Mirta Oelas.
y estaban sus hermanos, todas ahí, ella, enormes los son ellas, ¿verdad? Sí. Le sacaba a Concepción 5 veces campeón, imagínate. Y ellas también eran catequistas, con el padre Gadi y todas esas cosas. O sea, son cosas, yo te felicito, pero tenés que practicar. Yo la verdad me voy más por el handball. Ah, te va más por el handball, Sí. que está bien también. Sí. ¿Y dónde jugás el handball? ¿Qué No, haces? o sea, todavía no se me dio la oportunidad de practicar, pero si yo pudiera... ¿Y de qué depende? Porque, mira, que la vida pasa. Vos ya me dijiste que tenés ¿cuántos años? 16. 16. Y bueno, pues ya cuando tenés 18, 19, 20 ya tenés todos los huesos duros ya. Sí, también. Tenés que comenzar ya. Y además sos bien grande vos. Con el handball vos ahí hasta cualquiera que se te quiere poner ahí, te vas a empujar nomás. En el handball pues permiten el choque. En el fútbol nomás no podés porque le chocás y ya. Tarjeta amarilla. Handball sin embargo podés. Pero eso sí, no podés empujarlo, no le podés hacer esas cosas porque eso sí que ya es falta, ¿verdad? Pero la fuerza entra mucho ahí. Básquetbol sí que ni con el dedito no le podés tocar. Le tocaste y ya te hacen ya enseguida y falta, ¿verdad? Te hacen sacar. Bueno, pero es interesante. Pero a mí me interesa mucho la cuestión de tu formación y de tus estudios. ¿Cómo estás con el estudio vos? Yo ahora estoy bien, mejoré mucho mis notas, la verdad. ¿Por qué? Porque antes no estabas tan bien o no querías estudiar Antes, mucho. la verdad, no sé por qué no se me da a estudiar o sea, yo misma tipo decía, no, voy a pasar nomás con luego, no, voy a dejar nomás, tipo, ahí después voy a hacer. Pero por ahora sí ya me da, no sé, tipo mi conciencia me dice, tenés que estudiar porque tenés que hacer. Tenés que formarte, Sí, ¿verdad? tengo que formarme. Claro. No, y sobre todo si vos también estás pensando y querés hacer algo, Sí, evidentemente que no todos podemos ser Nepo Baby, ¿verdad? En este país, a pesar de que muchos buscan solo eso, ¿verdad? Pero tenemos que formarnos, tenemos que educarnos y tenemos que sudar. Tenemos que sudar verdaderamente. Es la única manera, ¿verdad? De sacar también adelante tu familia, sacar adelante también tu comunidad y sacar adelante el país. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia y estamos en esta comunidad hermosa de Costa Sosa, ¿verdad? Así Sí. se llama Alejandra, Costa Sosa. Vos naciste luego aquí, Alejandra, yo nací en Asunción. en Asunción. Sí, Y después ustedes se mudaron aquí a Costa Sosa. sí, Eh. estábamos viviendo con un tío de mi papá. Ah, están viviendo ahí, ya. Estábamos. Concesionero también entonces, ¿verdad? Si es tu tío, de tu papá concesionero, Benítez. ¿Y vos, Milagro? También vivías luego. Ah, me dijiste luego Sí. ya. Y naciste aquí en el regional, o me dijiste, Sí. ¿verdad? En el hospital regional, ya era lo de esta parte. Y ahora actualmente, ¿dónde residen? Aquí en Costa Sosa. Sí, Ya, exactamente. Bueno, pero lo que yo quiero saber ahora, Milagro, es cómo es que vos viniste aquí a parar a esta comunidad de Santísima Trinidad. ¿Por qué entraste en el grupo juvenil? ¿Qué es lo que te entusiasmó? ¿Y qué es lo que vos estás buscando, verdad? Y cómo le ves también a estos jóvenes amigos tuyos que te acompañan en este caminar. Yo comencé, o sea, yo venía para mi confirmación, pero no venía tanto. Ah, ya. Y después dijeron para irnos en Pascua Joven, que fue ahí en Ñandeyara. Ella de Yara, sí, Sí. Curuso, Y me fui. Y demasiado me tocó, fue algo demasiado divertido, una experiencia muy bonita. ¿En Y serio? dije que yo tengo que entrar en la capilla porque yo me sentía ahí bien. Tipo, sentía que ahí era mi lugar. ¿En serio? Sí. Ya. Y fue algo muy... ¿Y qué sobre todo? Porque te respetaban, te querían, te ayudaban. Sí, encima que yo no hablaba con nadie en ese... ¿En serio? Y después en ese momento me hice amigo de todito. ¿En serio? Haz la cuenta. Pero seguramente porque ellos venían y hablaban contigo, ¿verdad? Por eso se hicieron amigos. Y pues ahí lo Porque estábamos en el vos me show. parece, así como te veo, mira que yo tengo mucha experiencia de juventud. Vos sos medio calladita, ¿sí o no? Sí, cuando no me... Cuando no me conoce. No, pero eso a todos lo le pasa. Sí. Pero viste, el primero huevo entra y cuando sos calladita está ahí.
Pero después te abrieron ahí te dieron cuerda. Chu, 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 como lorito. Una vez que ahí ya tenés muchos amigos y amigas, ¿verdad? Sí. Así es. Qué bien, che. ¿Y en el colegio qué tal? ¿Sos calladita o ya sos muy parlanchina? En el colegio ya me acostumbro porque yo entré chiquitita ahí. Ah, de chiquitita. Sí. Y todos tus compañeros y compañeras van siempre los mismos, Sí. ¿verdad? Lo mismo ya somos. Ya. ¿Y alguno se queda atrás o casi todos van hacia adelante en el colegio? Estamos toditos juntos. Toditos juntos. Sí. Pero dicen ahora que aunque uno se aplaza igual, nomás luego se va, ¿cierto, Pieso? Así se dice. Así. Porque- Así. Yo que te estoy intentando nomás, ya me confirmarlo, ya me dice, sí, así. No, pero vos tenés que decir, no, padre, nosotros estudiamos, sudamos la gota negra. ¿Eh? De nuevo entonces la pregunta. Te había preguntado otra vez, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto que pasa, no, padre. Bueno, pero está bien. Pero vos tomás en serio, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta? Bueno, y tenés esa vocación también. Pero ¿qué es lo que más te gustó, por ejemplo, dentro de tu comunidad una vez que viniste a la Capilla Santísima Trinidad? ¿Qué encontraste y qué es lo que te parece que te renovó? Que había demasiada alegría, éramos todos unidos, o sea, somos demasiado unidos y algo muy lindo, Ya, Y eso es lo que más me conmovió. Y ya. después estoy siguiendo también para confirmación. Estoy haciendo catequista. Ah, De catequista. confirmación, Sí. Ya. Y cuando haces de catequista, ¿sería ya para los niños o para quién vas a ser catequista? Los jóvenes. Para los jóvenes Estoy- mismos. Sí, estoy viendo Ya, para continuar, ayudar. para ayudar. Está bien, che. Te felicito entonces. Bueno, entonces hay que formarse más después. Sí. Porque ser catequistas también significa, primero, tu vida, ¿verdad? Tu compromiso y después también ese aspecto doctrinal de lo que significa la enseñanza, Sí. que es muy importante. Bueno, y a vos, Alejandra, ¿qué es lo que a vos te atrajo? ¿Qué es lo que te gustó? Por eso que viniste aquí a tu comunidad y te insertaste y estás aquí. ¿Qué función vos estás desempeñando dentro de tu grupo aquí? Yo soy un miembro Miembro. de la comunidad. Ya, Yo comencé acá, o sea, yo vine acá porque una amiga a mí me había dicho que si no quería ser parte de la comunidad juvenil y todo eso, y yo le dije, bueno, voy a probar. Vine, me gustó mucho el ambiente, la alegría de todos, el compañerismo y todo. Y por eso me uní al grupo juvenil. ya. ¿Y hace cuántos años ya que vos estás perteneciendo al grupo? Y a este grupo casi desde que empezó. que 9 meses por ahí, 9 ¿verdad? meses por ahí, sí. Sí. Y antes, cuando estaba la otra comunidad juvenil, antes de Trinilux, estaba Sabdiel. En ese también pertenecí un larguito rato. Ah, ya. ¿Cómo se llamaba el otro grupo? Sabdiel. Sapiel. Sabdiel. Ah, Diel. Sapiel. Sí. Sabiduría. De Dios. Sí. Él pues es Dios. Y sabiduría. Sabiel, ¿eh? Sí. Así es, ¿eh? ¿Quién es como Dios? Ah, Sabiel. Bueno. Y ahora entonces se llama Trinilux. Lux. La Lux es en latín, ¿verdad? Que pone, no es con la Z, No, con la, X. con la X. Sí. Lux. Entonces del latín que están utilizando ustedes. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, vos dirías, así mirando la realidad de los jóvenes? ¿Cómo vos ves aquí en tu comunidad los jóvenes? ¿Se entusiasman también? ¿Les gustaría también cuando le ven a ustedes que se están matando por su grupo y que ustedes están haciendo lo posible y lo imposible para que ellos también vengan y pertenezcan? ¿Cuál es la reacción de esos otros jóvenes? Y desde mi punto de vista, o sea, nosotros somos un grupo muy unido. Sí, ese es ustedes. Sí, Ese es nosotros. ustedes. Bueno, usted ahí. Y- Lux. Lux. Ustedes quieren ser Lux para los otros. Pero yo te pregunto, desde tu realidad, pero mirando ahora hacia otros jóvenes. Sí. Porque ustedes no son todos los No. jóvenes aquí. Hay muchísimos otros. Y la verdad es que algunos jóvenes sí hay que tipo se interesan por la comunidad y así. Hay otros que la verdad tipo vienen solamente por la confirmación y todo eso. Pero la mayoría, la verdad, yo siento que en algún momento de su vida, ojalá, y miren más a fondo lo que es la comunidad juvenil y sí se puedan unir. Ya, Porque es muy, muy bueno, la verdad. ya. Es importante, ¿verdad? importante. Sobre todo tener esa relación de comunidad. La comunidad es esencial y fundamental.
Y vos, Milagro, ¿cómo ves a los jóvenes también? Porque vos, mira, vas a hacer lo de catequista y vas a estar con los jóvenes justamente. ¿Cómo vos le ves ahí a los jóvenes? Y a la mayoría no le interesa entrar en el grupo. No tanto. No. Mm. A ver, o sea, apenas lo vienen también. Ah, Y claro. algo, o sea, es triste legalmente porque sería lindo que muchos jóvenes quieran venir al grupo juvenil. Y es triste. Ya, y claro. Entonces, pero por eso también hay que ser muy creativos, ¿verdad? Hay que ser muy creativos. Ustedes tienen que... Vos, por ejemplo, podés ofrecer aquí en la capilla, en uno de los salones, enseñar a boxear, boxeo. Vos te reís. Pues muchísimos jóvenes van a venir a predicar. Vos no creéis nada. No. Practicamos. Llámenos vos, hablen un poco ahí. Y digan ahí en el salón o si no ahí afuera. Ahí ponga por el árbol una de esas. ¿Cómo se llama la bolsa esa? ¿Eh? La bolsa. Así luego le dicen. La bolsa, ¿verdad? Y vengan y practiquen. Y vos le enseñan, ¿verdad? Pero practiquen por la bolsa, no por lo otro. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros estamos volviendo enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos aquí con Alejandra Benítez, Sí. concesionera por lo menos de sangre, ¿verdad? Y pilarense también. Bueno, tenés que ser buena basquetbolista vos. Y aquí le tenemos a una boxeadora, ya me pongo así, luego ya en defensa. No. Sino que milagros entonces, que está también practicando eso. Extracurricular eso es, extracurricular. Y yo te propongo que hagan ustedes aquí, hagan verdaderamente un club de deporte. Mira que ustedes tienen muchísimas cualidades, escuché de todo aquí entre ustedes. Así que si cada uno hace lo suyo, aquí se va a llenar de jóvenes. Sí. Llenar de jóvenes. Y además vamos a hacer un campeonato de fútbol. Y yo voy a traer mi equipo. Yo voy a traer mi equipo. Y vamos a jugar contra ustedes. Pero ya sepan lo que le vamos a ganar. Eso ya tienen que saber. Nosotros salimos En boxeo no sé. Pero no que ahora vos te das tu hincha y le hagas practicar boxeo de modo para la página. No. Bueno, vamos a preguntarte un poco, porque ya estamos llegando aquí a este último bloque de nuestro programa Milagros. Y queremos saber, ¿qué vos le diría a los jóvenes, a compañeros así como vos, que nos están escuchando, papá, mamá también, que están entusiasmados y que dicen, mira qué linda idea, mira lo que Milagro está haciendo, mira cómo Milagro nos está entusiasmando también? ¿Qué mensaje le darías, Milagro? Y yo le diría que se acerquen a la capilla, porque es algo muy lindo que van a conocer y después cuando entran acá ya no van a más querer salir. Claro. Eso sobre todo para los que están aquí alrededor, Sí. ¿verdad? Costa Sosa, Luque, lo que pueden Para venir. que se animen. Pero viste que nosotros ahora te están viendo incluso en Estados Unidos, en España, en todas partes te están viendo en este momento. Porque esto, ustedes saben muy bien que hoy las redes, ¿verdad?, van mucho más allá. Y sobre todo nuestro Paraguay, que sigue nuestro programa. Pero es lindo, ¿verdad?, que cada uno en todo caso se una también a esa comunidad, que sean creativos. Sí. Por eso yo te decía, sean creativos ustedes dentro de su propia comunidad, esas cualidades y riquezas que Dios les ha dado, entonces para dar, servir a los demás. Justamente el santo de los jóvenes, San Juan Bosco, decía siempre eso: Dios nos puso en este mundo y nos ha dado cualidades a cada uno de nosotros para servir a los demás, ¿viste? Para servir, no es para mí, sino que al servicio de... Yo soy sacerdote, no para mí, yo no sé, yo soy sacerdote para mí mismo, no, yo tengo que ser sacerdote para servir a los demás, y así cada uno de nosotros. Bueno, ¿y vos en qué vas a servir entonces? ¿Qué mensaje vas a dar, Alejandra, hoy a tus compañeros, a los jóvenes, a los papás, a las mamás, a nuestro país? Yo le diría a los padres que le apoyen a sus hijos en todo lo que sus hijos quieran hacer, y le diría a los jóvenes que se acerquen a la capilla, a nuestra capilla, a la capilla más cercana que tengan, o cualquier parroquia, y que se unan a una comunidad juvenil, porque es lo mejor que van a hacer en su vida, la verdad. O sea que voy a entenderlo eso, Alejandra, que el reunirnos, el estar en comunidad, en pensar juntos, caminar juntos, y eso ayuda mucho. Yo, por ejemplo, suelo ver
ahora que hay tantos medios, la cuestión del WhatsApp, ¿verdad? Sí. Siempre, así cuando me encuentro con alguna persona, tiene una infinidad de grupos. Sí, grupo. Y dice, este grupo de exalumnos, por ejemplo, o sea, todo lo que se conoce, Sí. este grupo de compañeros, este grupo de trabajo, este es grupo entonces de mi capilla, ¿entendiste? Sí. O sea, es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nosotros estamos también siempre para compartir con los demás y para dar lo mejor. Así es que les felicito a ustedes, queridos jóvenes, a ustedes que están aquí. Y nosotros, como siempre, vamos concluyendo con la palabra del Señor. Hoy estamos reflexionando y escuchando el testimonio de estas dos jóvenes. Aquí Alejandra, que de apellido Benítez, y Milagros. ¿Tu apellido? Arriola. Arriola. ¿Te acordás que hablábamos del país Arriola también? Bueno, yo ya no le conocía al padre Arriola, pero escuché que es muy famoso este sacerdote, así que vos tenés ya una tarea, me dijiste. Sí. Bueno, misión cumplida. Me has enviado un WhatsApp después. Un mensaje. Padre, ya sé por dónde viene el linaje, digamos, la descendencia con los Arriola. Bueno, la Biblia, siempre nosotros concluimos con la palabra del Señor este programa. Y la Biblia no menciona así directamente, escuchá que bien, no menciona directamente la cuestión del boxeo, así de una manera como nosotros entendemos hoy el boxeo moderno. Pero sin embargo la Biblia utiliza metáforas de lucha y de disciplina atlética para describir la vida espiritual. Por eso Pablo dice, yo soy como un boxeador, como que estoy boxeando, estoy peleando contra los malos espíritus que no me dejan vivir una vida espiritual profunda. Eso es lo que dice Pablo, pero habla y utiliza también la palabra boxeo, no de la manera, como decíamos, que nosotros hoy decimos, sino que para aplicar a la vida espiritual. Es un boxeo de cada día, es una lucha, es un alejar todo mal. Y tenemos, por ejemplo, 1 Corintios 9, 26, 27, por eso yo no corro sin una meta, ni peleo, no boxeo, como esos boxeadores que solo dan golpes al aire. Obvio dar golpes al aire, No, ¿verdad? Tenés que estar pegando ahí esa bolsa. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Qué lindo que es. Es una metáfora maravillosa, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser boxeadores de Dios. El boxeo, luchar, pelear, para yo no ser descalificado. Pero lo más lindo dice que no estoy dando boxeos, puños al aire, sino que contra aquello que me aleja de Dios, contra aquello que es negativo. También encontramos en el segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esta es una declaración de perseverancia final. Es decir, estamos luchando, nos estamos empeñando y queremos salir adelante. No tenemos miedo de nada. Y sobre todo, lo que vos decías también, Alejandra, en el sentido de alentar y decir a los papás, ¿verdad? Dale, fuerza, ánimo, ayuden a sus hijos, acompañen a sus hijos. Y eso se llama comunidad. El compartir la vida, el estar atentos, abrir los ojos y hacer el camino. Y eso se llama, en hebreo, la palabra de Dios utiliza mucho el halaj. Halaj en hebreo quiere decir un Dios que camina, un Dios que se encarna. Eikei Pirebe quiere decir conocer esa realidad. Y es lo que hoy justamente Alejandra también nos dice a nosotros y a todos los papás. Yeikei Pirebe, es decir, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra realidad, y acompañar los deseos y buenos deseos en el camino del crecimiento de nuestra familia. Hagamos una sociedad linda. Por eso, somos jóvenes para los jóvenes, para caminar con ellos, para entusiasmarlos y para que siempre dejemos una semillita de amor, una semillita de paz, una semillita de crecimiento y de compromiso en la sociedad. Queridos amigos, nos despedimos y les dejo la bendición del Señor. Vamos a hacer, ya que ustedes están en esta capilla de la Santísima Trinidad, la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo
por este canal.